El precio invisible de criticar. Cómo el juicio bloquea tu energía, tu destino y tu linaje. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Reset, Salida a Despertar. En esta ocasión te quiero plantear una idea que quizás hayas escuchado. Cómo la crítica, más allá de exponerse como una opinión, puede ser una fuerza energética que altera realidades, destinos y vínculos. Esto ya te lo había sugerido, te lo había expuesto en otros capítulos donde te hablaba del robo de destino, pero aquí vamos a explorar cómo las interferencias mentales afectan tanto a quien critica como a quien recibe esa energía. ¿Y por qué es urgente entender esta dinámica si queremos vivir con más conciencia, libertad y coherencia? Primero de todo, recordemos que toda intención es energía. Todo pensamiento y emoción proyectada hacia otra persona deja una huella. Lo que ocurre cuando criticamos a alguien es que emitimos una frecuencia que acto seguido busca una resonancia, un impacto. No es neutra. Ocurre incluso cuando esta crítica no se expresa verbalmente. Puede quedarse en una mirada, en un pensamiento constante, un juicio interior. Y nosotros podemos percibir esto. Porque la energía no necesita palabras para moverse, actúa, vibra y se desplaza. Cuando alguien critica con intención de dañar, su cuerpo emocional entra en un estado de contracción. Se activan pensamientos repetitivos, a veces frustraciones no procesadas y sobre todo se perpetúa un circuito cerrado donde la energía se estanca. No es casual que las personas más críticas sean también las más rígidas, insatisfechas o agotadas, porque están sosteniendo una frecuencia de juicio que no les permite avanzar. En cambio, quien aprende a observar sin juzgar, a respetar el camino del otro y a inspirarse en su avance, accede a una energía más fluida, a veces más liviana y más creativa. El efecto rebote y la ley del retorno energético. ¿Y qué ocurre cuando una persona está en un camino de consciencia o tiene una alta sensibilidad energética? Pues que aunque pueda sentirse herida o confundida, activa una forma de protección, incluso sin saberlo. Cuando esta energía no logra penetrar el campo energético de la persona criticada, vuelve, regresa al origen y a veces multiplicada. Otras, transformada en enfermedad, en crisis emocional, en bloqueos. Esto lo sabían las tradiciones ancestrales y también lo han explicado desde otras perspectivas pensadores como Carl Jung. Él hablaba de cómo el inconsciente colectivo proyecta sombras sobre quienes encarnan aquello que el grupo teme o no quiere integrar. En otras palabras, la crítica muchas veces es una proyección de la sombra colectiva. El juicio revela más del emisor que del receptor y la energía siempre encuentra su camino. La crítica como autosabotaje del colectivo. ¿Qué ocurre a nivel energético cuando una familia critica constantemente a uno de sus miembros que está en un camino que estos no aceptan? Y aunque éste quiera evolucionar, ellos persisten en rechazar la idea de que siga hacia los objetivos que se ha marcado. Ocurre algo sutil pero muy poderoso. La familia está saboteando su propio potencial.
está frenando la expansión del sistema. Y esto ocurre porque cuando uno crece, el sistema entero se ve obligado a recolocarse. Carl Jung decía: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Cuando el grupo niega el crecimiento de uno de sus miembros, lo que está haciendo es reforzar su propia prisión mental y emocional. La crítica en este contexto no solo bloquea al otro, sino que refuerza las limitaciones propias. Este tipo de interferencia energética deja marcas, relaciones tensas, rupturas, síntomas, conflictos intergeneracionales. Cuando una familia critica constantemente a uno de sus miembros que está evolucionando, lo que en realidad ocurre es que se está impidiendo la expansión del sistema. Esto puede verse como una forma de mantener el equilibrio, de evitar que algo cambie, pero este equilibrio es en realidad una prisión, y esta crítica, ese juicio, no solo bloquea a quien está siendo atacado, sino que también está reforzando las limitaciones de todos los miembros del sistema. Para entenderlo mejor, podemos recurrir al trabajo de Bert Hellinger, quien en sus estudios sobre las lealtades familiares propuso que muchos miembros de una familia sienten una necesidad inconsciente de seguir patrones y normas establecidas dentro de su sistema. Estas lealtades familiares, a veces invisibles y muy profundas, se transmiten de generación en generación y actúan como una especie de mandato no verbal. Esto es lo que hacemos en nuestra familia, esto es lo que somos. Así, si un miembro de la familia decide ir en una dirección diferente, si empieza a cambiar su vida, sus ideas o su propósito, a menudo se enfrenta a una resistencia feroz, no solo externa, sino también interna. Ese miembro puede sentir un profundo sentimiento de culpa o traición, incluso cuando su deseo de cambio no tiene nada que ver con una intención de rechazar a su familia. En lugar de avanzar, se encuentra atrapado en un ciclo de lealtades invisibles que lo mantienen atado a un pasado que ya no le sirve. Las lealtades familiares a menudo están asociadas a sacrificios, sufrimientos o limitaciones. Pero la verdad es que no siempre sirven al crecimiento personal. De hecho, a menudo estas lealtades impiden la expansión de la persona. La clave es que la familia, como sistema, no está preparada para permitir esa transformación, porque cambiaría la estructura y el equilibrio que ha estado funcionando, aunque de manera disfuncional, durante mucho tiempo. Estrategias para romper con lealtades familiares repetitivas. Romper con lealtades familiares repetitivas requiere valentía, conciencia y un proceso de autoexploración profundo. Aquí te propongo algunas estrategias que pueden ayudarte a liberarte de esas lealtades y abrirte a nuevas formas de vivir tu vida. Primero de todo, reconocer la lealtad como un patrón inconsciente. El primer paso es tomar conciencia de que esas lealtades existen. Si te sientes atrapada o atrapado en un ciclo de repetición familiar, por ejemplo, siempre sacrificándote por los demás o siempre manteniéndote en un rol determinado, reconocer que esto es una lealtad inconsciente te da el poder
de decidir si quieres seguir viviendo de esa manera. En segundo lugar, podrías establecer límites saludables. Muchas veces romper con las lealtades familiares requiere aprender a establecer límites claros con los miembros de la familia. Esto no significa cortar la relación, sino aprender a poner límites para no permitir que sus expectativas o sus críticas afecten a tu vida. Establecer límites es una forma de protegerte energéticamente y permitirte avanzar. En tercer lugar, liberarse de la culpa. A menudo, las lealtades familiares vienen acompañadas de un sentimiento de culpa. Si yo cambio, les estoy traicionando. Ese es uno de los mayores bloqueos que enfrentan las personas que desean evolucionar. Sin embargo, entender que tu evolución personal no es una traición a la familia, sino una forma de sanar y crecer para el bien de todos, es crucial. La liberación de la culpa te da la libertad de ser quien realmente eres. En cuarto lugar, recibir terapia familiar sistémica. A veces, romper con lealtades familiares requiere la intervención de un terapeuta especializado en constelaciones familiares, utilizando el método que Bert Hellinger proponía. Estas terapias permiten ver los patrones familiares desde una perspectiva externa y ayudan a liberar las energías atrapadas en esas lealtades, ofreciendo una visión más clara del sistema familiar. En quinto lugar, sanar el pasado. El trabajo interior de sanar heridas pasadas, como las de abandono, rechazo o sacrificio, es fundamental para liberarse de las lealtades familiares. Este proceso involucra hacer las paces con las generaciones pasadas y reconocer que tus ancestros actuaron lo mejor que pudieron con los recursos y la consciencia que tenían en aquel momento. El perdón y la compasión son herramientas poderosas en este proceso. Y finalmente, crear una nueva narrativa personal. Esto ayuda mucho y es crucial. Crear tu propia narrativa, esto significa dejar de vivir la historia que otros han escrito para ti. Definir tu propio destino, estableciendo nuevos valores, nuevas creencias y metas que no estén influenciadas por las expectativas de los demás. Esta nueva narrativa no es una rebelión contra la familia, sino una afirmación de tu derecho a vivir tu vida, de acuerdo con los términos que tú quieres, que tú has decidido para tu vida. Es como hacerte responsable de tu existencia. Las lealtades familiares, aunque pueden parecer fuerzas poderosas y difíciles de romper, no son más que patrones de energía que se han transmitido de generación en generación. Pero tú tienes el poder de decidir si sigues o no esos patrones. Al tomar conciencia de estas dinámicas y al aplicar estrategias de sanación y liberación, puedes crear una vida libre de interferencias, donde tu evolución personal no solo te beneficia a ti, sino también a tu sistema familiar. Recuerda que no estás solo en este proceso. A medida que te liberas
también estás liberando a otros. Romper con lealtades familiares repetitivas no es un acto de egoísmo, sino una acción de sanación profunda que permite que todos crezcan y encuentren su propio camino hacia la libertad. El impacto en la realidad y en el destino. Todo pensamiento es una semilla, todo juicio es una intención, y si lo que proyectamos tiene carga emocional, tiene aún más fuerza creativa. Cuando criticamos a alguien que avanza, estamos contribuyendo a que esa energía no se excluya de esa expansión. Es como si le estuviéramos diciendo al universo: esto que está logrando esta persona no me interesa. Y el universo escucha, responde y nos lo quita del camino. Así construimos nuestra realidad desde la limitación, desde la sombra, desde el rechazo a lo que también podríamos haber sido si hubiéramos elegido crecer. Y cómo liberarse de la dinámica de la crítica. Liberarse de esta dinámica requiere valentía, pues sería reconocer que sentimos envidia por la expansión de los demás. Cuando criticamos desde la envidia o la frustración, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Pero aquí te dejo algunas claves para cortar este ciclo. Primero de todo, autoobservación consciente. ¿Qué me mueve a criticar a esta persona? ¿Qué parte de mí se siente amenazada? En segundo lugar, la comprensión energética. Todo lo que emito vuelve. ¿Quiero atraer esta energía de vuelta a mi vida? Nos podemos hacer esta pregunta. En tercer lugar, la redirección de la energía. Transformar la crítica en curiosidad. ¿Qué puedo aprender de quien está avanzando? En cuarto lugar, activar la compasión. Todos estamos atravesando nuestros propios procesos. Nadie lo tiene todo resuelto, y aunque así fuera, comprender que el éxito ajeno es parte del nuestro revelaría que hemos alcanzado un estado de conciencia superior a lo ordinario. Y en quinto lugar, el silencio activo, porque a veces lo más poderoso que podemos hacer es no opinar, solamente observar. Criticar es rechazar el crecimiento, incluso el propio. La crítica es un boomerang. Puede parecer que va hacia afuera, pero siempre regresa. Y si no somos conscientes, nos alcanza cuando menos lo esperamos. En cambio, cuando dejamos de interferir en los caminos ajenos y empezamos a nutrir el nuestro, todo cambia. El mundo se ordena. Porque al final lo que deseamos para otros es lo que estamos sembrando para nosotros. Gracias por acompañarme en este episodio. Si esta reflexión resonó contigo, compártela. Deja tu comentario y sigamos expandiendo la conciencia colectiva. Hasta el siguiente capítulo. Un saludo.